Este juego se llama Alinéalas. El objetivo de este juego es reemplazar su línea de cartas tapadas con una línea de cartas destapadas que estén dispuestas en orden numérico. Hoy vamos a utilizar cartas de figuras para este juego, pero se puede jugar igual de bien con una baraja de cartas normales. Para empezar, elegiremos las cartas del 1 al 5 de círculos, cuadrados, triángulos y rectángulos. Para jugar alinéalas, baraje las cartas y reparta 5 cartas tapadas a cada jugador, colocándolas en línea. Luego coloque las cartas restantes tapadas en una pila en el medio. Tome una carta de la pila y haga coincidir el número de la carta con la carta que se encuentra en esa misma posición numérica en su línea. Así que, por ejemplo, saco un 2 y voy a hacer coincidir esta carta con la carta en la posición número 2 de mi línea. Y voy a reemplazar la carta tapada que está allí con mi nueva carta de 2. A continuación, destapo la carta que acabo de reemplazar. Y es un 5. Así que voy a hacer coincidir esta carta de 5 con la carta que está en la posición número 5. Ahora destapo la carta que acabo de reemplazar. Y es un 1, por lo que haré lo mismo con la carta que se encuentra en la posición número 1 en mi línea de cartas. Luego, destapo esta carta y nuevamente saco un 1. Entonces, como ya reemplacé mi primera carta, pondré esta carta en el medio y será el turno del siguiente jugador. El siguiente jugador puede elegir entre tomar esta carta de 1 destapada y usarla en su propia línea, o agarrar una carta tapada de la parte superior de la pila. El juego termina cuando un jugador ha reemplazado todas las cartas en su línea. Cuando un jugador destapa una carta, usted puede hacer preguntas sobre el orden y la ubicación de los números. Por ejemplo, usted podría decir, «Sacaste un 3». ¿Qué carta coincide? Así es, tu tercera carta. ¿Qué viene después de la tercera? Este juego es una excelente manera para que los niños aprendan el concepto de orden numérico. A medida que juegan, ven que el número 1 corresponde a la primera posición, que el 2 corresponde a la segunda posición y así sucesivamente. Para un desafío adicional, se puede usar un rango más alto de cartas, formando una línea de 10 cartas en lugar de 5.